Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este especial de Colombia Decide 2018. Tras las elecciones, María Alejandra, buenas noches, del 11 de marzo y de Semana Santa, eso suena ya muy lejos, la campaña presidencial, se puede decir, arrancó en serio y en firme. Estamos a ¿qué? 49 días para elegir al nuevo presidente de Colombia. Así es, el país empezó a escuchar las propuestas de los candidatos, a verlos más de cerca en los debates. También las encuestas mostraron un punto de partida y las campañas día a día están trabajando para decidir adhesiones, alianzas, apoyos. La movida política está caliente. Claro, porque es que eso define, cualquier votico cuenta. Cualquier votico y cualquier apoyo cuenta. Muy bien, pues mostrémosles a nuestros televidentes, María Alejandra, cómo está hoy ese panorama electoral cuando estamos muy cerca de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La campaña presidencial avanza a toda marcha. Faltan 49 días para la primera vuelta y en el partidor los candidatos se juegan día a día sus cartas para conquistar votantes. Han comenzado los debates en los que los colombianos escuchan las propuestas y ven los diferentes estilos de hacer política. Los parlamentarios recién elegidos coquetean con sus apoyos y comienzan a aparecer los llamados acuerdos programáticos. En el mundo de la política nadie quiere quedarse por fuera de la contienda por un nuevo gobierno. Las movidas de los partidos, las encuestas, los debates, las alianzas, las traiciones, los cambios de candidatos, los enfoques y los matices de cada campaña. Esto es Colombia Decide 2018. Y como está tan movido el panorama político, vamos a desmenuzar lo que está pasando con cada partido, con cada candidato, cómo están empezando a mover los mensajes y obviamente hay mucho tema, Juan Roberto, para empezar a analizar con expertos. Sí, señora, y para eso hemos invitado a dos colegas, a dos compañeros de trabajo de Blue Radio y de Noticias Caracol. Saludamos primero a Pedro Viveros, él es estratega, periodista, analista político, trabaja en Voz Populi de Blue Radio. Pedro, buenas noches, gracias por estar en Colombia Decide. Y para usted en este momento, ¿cómo está la campaña? La fotografía de la campaña que está a menos de 50 días de su primera vuelta. Buenas noches, Juan Roberto. Y le voy a decir lo siguiente, yo creo que después del 11 de marzo, cada uno de los candidatos está buscando, primero Iván Duque, llegar y ganar en la primera vuelta. Y para eso está tratando de conformar, no solamente consolidar lo que tiene en opinión, sino también unos apoyos políticos. Y de esa manera, él puso al presidente Álvaro Uribe, que es su coequipero, a que haga unos trabajos en el terreno para que cree unos comités de apoyo a Duque, buscando apoyo en las bases. Los otros candidatos, Petro está tratando de buscar cómo él logra consolidar y pasar la segunda vuelta, y Germán Vargas Lleras está buscando de manera muy fuerte consolidar apoyos políticos para llegar también a la segunda vuelta. Pues en el partidor ya básicamente hay 5 candidatos que son los que están encabezando las encuestas. También para esto vamos a hablar con Álvaro Forero Tascón, que nos acompaña hoy aquí en Colombia Decide. Álvaro, bienvenido y cuéntenos cuál es el análisis que usted está haciendo a hoy. Yo creo que es claro que la campaña ha entrado en un cambio grande, un cambio de tercio, podría decir uno. Una campaña que era de 2 se volvió de 4 o de 5. La campaña ha tenido como 3 etapas. La de favorabilidad, quien tenía alta favorabilidad en las encuestas tenía alta intención de voto. Luego la de viabilidad, donde las consultas le dieron ventaja a Duque y a Petro. Y ahora estamos entrando en una que podría llamarse de credibilidad. Los debates están buscando cuáles de los candidatos son más creíbles. Lo que pasó es que las consultas adelantaron la primera vuelta y eso cambió la dinámica. Y se generó lo que puede llamarse el huracán Iván, que pasó de categoría 1 a categoría 5 en días, pero le faltan 2 meses para tocar tierra. Y la pregunta es si logra mantener esa categoría. Los candidatos que tenían un partido menos, uno por jugar, que eran Vargas y Fajardo y de la Calle, no habían armado su coalición, apenas la están haciendo. Álvaro, desmenucemos, como dice María Alejandra, Vamos uno por uno. Este último análisis que usted hace y arranquemos con Iván Duque. ¿Por qué cree usted que Iván Duque, que ganó la consulta, más de 4 millones de votos, se trepó en las encuestas, aparece con porcentajes altos y esto significa que muchos lo dan por seguro? Y además sin tener candidatos frente a frente, que es un poco lo que está empezando a pasar ahora. Estaba navegando solo por todo el espectro electoral. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar con Duque? Con Duque y sobre todo, Álvaro, es decir, ¿por qué usted cree que no puede ganar en primera? Pues es que la consulta cambió la dinámica, se adelantó la segunda vuelta. Normalmente la dinámica es que los candidatos en primera vuelta van a los extremos a consolidar los electorados más duros ideológicamente y en segunda van al centro. Pero aquí como la consulta anticipó,
tanto Petro como Duque están tratando de venir al centro a recoger más votos. Duque para tratar de ganar en primera, porque las encuestas están mostrando que no tiene cómo solamente con la derecha, y Petro para tratar de demostrar que es el que debe pasar a segunda. Pero no es tan fácil porque en el centro están los otros candidatos. En segunda vuelta es fácil hacer eso porque pasan los dos candidatos ganadores y los demás desaparecen. Entonces les queda fácil recoger los votos del centro. Pero tanto Petro como Duque están tratando de mostrarse centrista y lo que hacen Vargas, de la Calle y Fajardo es empujarlos a los extremos diciéndoles, no señor, ustedes de centro no son, ustedes son extremistas. ¿Qué tanto antiuribismo se va a despertar para que se le haga más difícil la campaña a Duque, que pensaba que iba tranquilamente hacia la segunda vuelta sin problema? El tema, por ejemplo, de los debates, le dicen a Duque, usted dice que no va a hacer trizas los acuerdos, pero cuando explica qué es lo que va a hacer, equivale a volver trizas los acuerdos. Entonces, lo que busca Duque es irse hacia el centro y los demás a no dejarlo. Pedro, esto que menciona Álvaro, que es muy interesante, todos contra Duque, con Duque y contra Uribe, es decir, pareciera ser la nueva estrategia contra el puntero de las encuestas, contra la revelación en la consulta, 4 millones de votos. Eso no puede, algunos predicen, en lugar de afectarlo, elevarlo aún más. Claro, y además le voy a contar lo siguiente, Iván Duque es el candidato hoy más fuerte, pero para algunos presentaba ciertas fragilidades para los debates que se venían. En unos debates lo ha hecho bien, en otros no tanto, pero ha demostrado que tiene, digamos, la capacidad de recuperarse en los debates y plantear sus propuestas. Ergo, eso de la fragilidad de Duque comienza también a ser desvirtuado. Y por el otro lado, Iván Duque tiene un apoyo muy fuerte en Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no está apareciendo en las cámaras de televisión, está haciendo un trabajo político por debajo y un poco subterráneo, de tal manera que logre como extender un poco esa ola o el huracán del que habla Álvaro de Iván Duque para lograr alcanzar llegar y ganar en la primera vuelta. Pero por otro lado, Iván Duque, cuando uno lo oye hablar y cambiar un poco de discurso, está tratando como de preparar un aterrizaje en una eventual segunda vuelta para recibir apoyos del centro. Entonces, ese sería, digamos, mi resumen de lo que ha acontecido con Iván Duque en estos días. Veamos a Petro. Gustavo Petro se mantiene en el lugar de las encuestas, ha seguido asistiendo a nutridas manifestaciones públicas, se ha concentrado en la costa, esta semana estuvo en Magangué, en Corozal, en Monpós, se empiezan a ver muchas personas realmente acompañando a Gustavo Petro y realmente es el único candidato que está como en plaza pública manteniendo una campaña, pues digamos, de esa naturaleza. Aún así, Petro no tiene con quién aliarse. Ese tal vez es el lío, salvo algunos de los verdes, algunos de los liberales, algunos del polo, que hay que decirlo, y que no se sabe qué tanto apoyo pueda recoger en materia política. La fuerza del discurso de Petro tiene una disputa clara con Fajardo. El tema clave de Fajardo y de Petro en este caso es la lucha contra la corrupción, y así lo ha demostrado esta semana María Alejandra en los debates. Sí. Él habló muy duro del tema de corrupción. Álvaro, ¿cómo ve usted a Petro y qué tanto puede crecer? Porque se ha dicho que tiene un techo. Petro ha demostrado en los debates que tiene un diagnóstico de los problemas muy atractivo, distinto, le gusta mucho a los indignados y le gusta a los jóvenes. El problema es cuando llegan las propuestas, porque ahí es muy difícil creer que sea posible hacer todo lo que él dice, sobre todo en 4 años. Algunas de las propuestas requieren generaciones. El problema de Petro es que dejó de crecer. Por una parte alimentaba el crecimiento de Duque y por la otra se alimentaba de Duque. Esa simbiosis parece haber terminado. Ya la campaña no es de dos, empiezan a crecer los otros candidatos desde el centro. Entonces Petro se ve atrapado. El gran problema de Petro es demostrar que puede ganar en segunda, porque si no puede, y las encuestas están mostrando que no puede, los electores que no son uribistas van a buscar a alguien que sí pueda ganarle a Duque. Sobre este tema de Petro, lo que menciona Álvaro de las alianzas, sus discursos, viene el famoso fantasma del castrochavismo. Hoy ya casi ninguno de los contendores de Petro lo menciona. Es decir, ya no es un tema que muchos mencionen como si lo hacían antes de las elecciones del 11 de marzo y de las famosas consultas. Juan Roberto, Petro es como el sparring de todos los otros candidatos. Quieren pegarle a él para subir en las encuestas.
Pero si uno, digamos, quitara del imaginario que tenemos los colombianos de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y nos remitiéramos a los debates y, digamos, insisto, en un ejercicio nos olvidáramos de que fue alcalde, es uno de los candidatos, sin duda, más preparado, más formado y con mayor, digamos, novedad en el discurso. Lo que pasa es que siempre, cuando presenta el diagnóstico, va a hacer las propuestas, todo el mundo se remite a los errores que cometió como alcalde de Bogotá. En este caso, lo que yo siento es que Gustavo Petro está tratando de poner temas novedosos en la agenda. Él es el tipo que en los debates genera controversia temática y contrasta con los otros candidatos, tratando de buscar cómo en una segunda vuelta trae unos nuevos electores a su campaña. Y también es cierto que Petro tiene gran apoyo entre los jóvenes, y no solamente los jóvenes de estratos bajos. ¿Qué tanto puede empujar, digamos, esa juventud a Petro? Porque es verdad que el antiuribismo tampoco es petrista 100%. Pues se dice que la juventud no vota. Yo no creo que eso sea tan cierto, y dentro de ese millón de nuevos inscritos para votar debe haber mucha gente joven. Pero hay que reconocer que también hay mucho votante joven en la derecha que apoya a Duque. Entonces yo creo que no es posible por vía de un sector de la población imponerse. Está muy repartido. La característica de esta elección es que está muy fragmentado. Yo quisiera complementar algo Pedro, de lo de Álvaro, y es que los jóvenes, si bien se dice que no vota, los jóvenes son activistas. Y hoy en día, con ese factor que son las redes sociales, que es donde se ha trasladado el discurso y el debate político, son demasiado importantes. Entonces, de repente puede que no votaran antes, pero ahora son unas personas muy fuertes a tener en cuenta, sobre todo en el manejo de la influencia de las redes sociales en la contienda política. Hablemos ahora, María Alejandra, de Sergio Fajardo. Fajardo se ha mantenido de tercero, incluso ha mostrado que sube un poco. Estuvo en el centro de la opinión por la posible alianza con De la Calle, alianza que no se dio ni que se va a dar. Su candidatura sigue concentrada en reuniones pequeñas, cara a cara, y el énfasis de su tema es mostrar la cara de profesor, científico y político poco tradicional. Sí, su lenguaje es distinto. Fajardo empieza a hacer siempre un silencio en los debates. No sé si hemos todos caído en cuenta que cuando se le pregunta, como que siempre se lo piensa, e incluso pide muchas veces que se le excuse ese silencio porque lo está pensando. Se muestra como un candidato mucho más reflexivo. No tiene el lenguaje tradicional de la política. Se muestra siempre alejado de los partidos, muestra su independencia y siempre resalta su trayectoria en Antioquia y enfatiza, por supuesto, en esa licencia que asume su partido y asume su candidatura de cero corrupción. Está subiendo el tono, digamos, de un tono tranquilo, que normalmente se le dice que está un poco tibio frente a los temas, y está empezando un poco a concretarse. Sí, vamos a ver, y esa es la pregunta para Álvaro, ¿qué tanto ese cambio de tono de Fajardo, esa vehemencia con la que habla de la corrupción, que otros se la están quitando? Lo vimos en el debate de Telecaribe esta semana, que otros candidatos hablaban de la lucha contra la corrupción, todos, Petro, Vargas, el mismo Duque, De la Calle, le están como quitando el discurso a Fajardo. ¿Qué puede pasar con Sergio Fajardo de aquí en adelante frente a este tema de la corrupción? Álvaro. Fajardo tiene las fortalezas y debilidades de los candidatos de centro. En segunda vuelta sería casi que imbatible porque podría recoger el centro y algo de derecha y algo de izquierda. Pero lo difícil para los candidatos de centro es llegar a segunda vuelta. Entonces, esa ha sido un poco la disyuntiva, pero ha empezado a subir Fajardo. Y la verdad es que la dinámica actual le favorece, porque los extremistas, los que están en el extremo de la derecha y de la izquierda, Petro y Duque, se están arrimando al centro y están valorizando al centro. Pedro, usted como estratega de comunicaciones, ¿qué consejo le daría a Fajardo? Yo a veces veo a Fajardo. Es decir, que mantenga lo que muchos llaman tibieza o que cambie el discurso. Yo lo que creo es que a Fajardo los electores que él tenía de centro izquierda se le fueron para donde Petro. Y Fajardo se quedó vacío con un electorado que lo estaba buscando y que lo tenía antes de diciembre del año pasado. Recuerden ustedes que las encuestas le favorecían enormemente, pero da la impresión que ese voto duro que tenía Sergio Fajardo se desplazó a donde Petro, y él está hablando, digamos, a un nuevo electorado que creo yo no lo ha encontrado todavía. Pero ¿le alcanzará ese centro a Fajardo para llegar a segunda vuelta? Pues, ¿esa actitud de centro de la que usted menciona y destaca? Esa es la gran pregunta. Necesitaría que se desinflara Petro un poco y que Vargas no avanzara mucho. Ese sería el escenario ideal para Fajardo. Lo que sí está claro es que Vargas
y Fajardo se metieran en la pelea. Esto ya no es una pelea de dos. Yo quisiera ver a Sergio Fajardo con un sparring definido en el debate, pero cuando uno lo ve hablar, Sergio Fajardo le está hablando a alguien nuevo, pero no tiene dentro de los 7 candidatos o 5 candidatos alguien que lo contraste, que le debata y que controvierta con él para de tal suerte ver esos contrastes y él se pueda meter de una manera muy fuerte en la segunda vuelta. Lo que es cierto es que pareciera que los colombianos ya se engancharon con el tema electoral y esta época de elecciones es una oportunidad para que los temas más importantes del país se pongan sobre la mesa y comience un poco la deliberación, que es lo que uno espera de una campaña política. Sí, y sobre todo que no sea solamente con ataques, sino como ellos pregonan y lo dicen a los 4 vientos, que sea una campaña con ideas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este especial de Colombia Decide 2018 en Noticias Caracol. Muy bien, regresamos en este especial de Colombia Decide 2018, la campaña, 49 días, María Alejandra, hemos desmenuzado, me gusta ese término, cada una de las campañas, las estrategias con nuestros invitados y lo que viene. Pero hablemos entonces de Vargas Lleras, porque esta es una de las campañas que tiene más fuerza, es más robusta desde el punto de vista político, partidista, pero es el hombre del 6%, en todas las encuestas ha marcado lo mismo. Vargas Lleras se crece en los debates, se le ha visto tranquilo, se nota por supuesto, María Alejandra, la experiencia como candidato, político curtido y como funcionario que ha sido. Esa es su segunda aparición o su segunda aspiración presidencial y él ha insistido en que la campaña apenas comienza. Él, por supuesto, es uno de los más interesados. Pedro, precisamente sobre Germán Vargas Lleras, este tema de las alianzas, el tema de la U, el acuerdo programático, el tema de los partidos, ¿cómo ve usted? ¿Qué tanto le pueden sumar en una campaña donde, como dice Álvaro, se está hablando también del centro y de la polarización? Germán Vargas Lleras, después del 11 de marzo, tuvo varias cosas positivas. Primero, pues que a su partido Cambio Radical le fue bastante bien en las elecciones parlamentarias y eso, digamos, que le dio un respiro importante en materia política. Segundo, recibió el apoyo del partido de la U, o están, digamos, en trance de consolidarlo. Y de esa manera, lo que está demostrando Germán Vargas Lleras es que él necesita un número de votos para poder meterse en la segunda, eso por el lado político. Y en el discurso está preparando el aterrizaje en la segunda para recoger sectores que son pro paz o que les gusta la reconciliación en Colombia, en esa segunda vuelta que él está preparando para confrontar o a Iván Duque, a Gustavo Petro, o a Sergio Fajardo. Pero digamos que ese sería el resumen político y de mensaje de Vargas Lleras. Álvaro, este cambio de Vargas aparente, pues porque obviamente viene del gobierno Santos, participó por supuesto también de toda la estrategia, manteniéndose pues muy al margen, como todos lo sabemos, del proceso de paz. Pero ¿usted cree que este nuevo aire que le da incluso a la JEP, que ha sido uno de los puntos que él más criticaba, será creíble, le servirá para acompañar no solamente con los de la U, sino con el público en general, con los colombianos? Pues Germán Vargas está en la posición que tuvo en el gobierno siendo vicepresidente, con preocupaciones sobre unos temas. Él sostiene que ya han sido solucionados por la Corte Constitucional y la influencia de su partido en el Congreso fue clave para eso, y que con lo demás está tranquilo. Yo creo que esta ha sido la semana de Vargas, se metió en la pelea. Algunos dicen que tarde, pero cualquier estratega de campaña le dice a su candidato trate de subir al final, no al principio. Él tenía un partido pendiente porque no había armado su coalición, la está armando. Si logra consolidar el apoyo del partido de la U, de buena parte del Partido Conservador, ahí puede haber, junto con Cambio Radical, unos 5 millones de maquinaria. ¿Cuántos de esos entren o no entren? Pues es difícil. Eso que mencionaban, el peso de ese voto de opinión, ¿cómo lo conquista él? Yo a veces siento que Vargas tendría que dosificar los ataques a Duque y aumentarlos contra Petro, porque en este momento de la campaña, su enemigo, por supuesto uno siempre en campaña quiere golpear al que va primero, pero el enemigo real de Vargas Lleras hoy es Gustavo Petro. Si Vargas logra llegar a segunda vuelta, esa estrategia le permitiría dividir la derecha, dividírsela a Duque y compartir los votos ahí, coger buena parte del centro, y si tiene la bandera de defender el proceso de paz, podría darse el mismo fenómeno de hace 4 años, que la izquierda, aunque no era santista, votó pensando en el tema de paz. Lo mismo podría lograr Vargas, que en segunda vuelta, si la pelea es entre volver trizas los acuerdos y defenderlos, logre inclusive algunos votos de izquierda
y esa mezcla le permitiría ganarle a Duque. Hablemos ahora de Humberto de la Calle, que decidió seguir solo. Bueno, decidió no, el Partido Liberal decidió por él y le dijo que si se aliaba con alguien no lo apoyaba, y ahora empieza a verse, a notarse en la campaña como candidato. Una campaña tímida, una campaña llena de controversia por la situación interna, repito, del Partido Liberal, que lo enredó e hizo pensar que se retiraría. Algunos incluso dijeron que no iban con él. ¿Qué tanto va a acompañarlo verdaderamente el Partido Liberal? Los parlamentarios estaban ya haciendo coqueteos con Vargas, con Duque. ¿Ustedes qué creen, Álvaro? ¿Usted cree que de la Calle sí va a tener el apoyo del partido? Pues yo creo que lo que le conviene al Partido Liberal y a los congresistas es valorizar su apoyo, demostrar que tienen votos, y la única manera de hacerlo es sumándose en la candidatura de Humberto de la Calle. Si se dispersan ahora, pues no muestran capacidad política y les queda difícil negociar, si Humberto de la Calle no llegara a segunda, negociar con Vargas o con Duque. Yo creo que Humberto de la Calle va a mostrar, como empezó a hacerlo en el debate de Barranquilla, que es un candidato serio, capaz, profundo, respetable y sobre todo sincero. Y eso va a marcar mucha diferencia, porque hay otros candidatos muy habilidosos pero muy poco sinceros que tratan de esconder mucho sus verdaderas intenciones. Pero ¿cuál sería la estrategia para lograr arañar alguna posibilidad de llegar a segunda vuelta? Pues primero que todo tiene un partido que está muy dividido internamente. Si él lograra, y el presidente Gaviria lograra unificar el partido, y que los parlamentarios que sacaron en la elección anterior 1.800.000 votos lograran de alguna manera unirse para sacar la candidatura del doctor de la Calle, sería un muy buen mensaje. Pero hacia el exterior, las noticias que uno recibe es que muchos parlamentarios comienzan a desplazarse a otras campañas. Y también a mí me da la impresión que se desgastó mucho en esa negociación frustrada con Sergio Fajardo, porque al entrar en esa negociación que no fue fructífera, por supuesto demostraban muchas debilidades ambos candidatos. Pues la campaña está viva, estos son los análisis sobre los 5 candidatos a hoy, y todo puede pasar, todavía se pueden mover muchas fichas. Eso, falta de todo, faltan encuestas, faltan debates. La televisión arranca el 27 de abril, un mes antes de las elecciones, Sí, y también televisión son las cuñas. las cuñas de televisión, la publicidad en televisión, mientras tanto están dedicados a radio, a prensa. Pues en esa búsqueda, María Alejandra, de respuestas a las preguntas de los colombianos, arrancamos esta semana el país de los jóvenes. Los dejamos con los informantes. Hasta aquí Colombia Decide 2018. Nos vemos en la próxima semana.